Hay una guerra que nadie ve. No ocurre en la calle, ocurre dentro de tu cabeza y lo peor es que si no haces nada ya la estás perdiendo. En este episodio exploramos una idea incómoda. Tu mayor enemigo no es el mundo, eres tú mismo cuando decides rendirte. Esta es una guía cruda y directa, no viene a consolarte, viene a empujarte. A través de experiencias reales, caídas duras y aprendizajes que duelen, se revela una verdad que muchos evitan. Siempre puedes ir más allá. Pero casi nunca lo haces. Aquí no hay atajos, solo disciplina, resistencia y una mentalidad que se construye enfrentando lo que más quieres evitar. Imagina esto, has llegado lejos. Tu vida es estable, no hay grandes problemas, pero dentro de ti hay una sensación constante, como si estuvieras estancado, como si todo esto no fuera suficiente. Esa sensación no es un error, es una señal. El límite que crees haber alcanzado no es el final, es solo una meseta. El verdadero crecimiento empieza cuando decides avanzar, incluso cuando ya no es necesario, cuando eliges incomodarte en lugar de quedarte quieto. La mayoría de las personas se detienen, se conforman, se cuentan historias para justificar por qué no pueden seguir. Pero aquí es donde todo cambia. No se trata de lo que te pasa, sino de cómo respondes. La vida te va a golpear. A veces con cosas pequeñas, otras veces con golpes que te rompen por dentro. Y es fácil quedarse atrapado ahí repitiendo el pasado como una excusa. Pero cada vez que te quedas en ese lugar, pierdes. El dolor no desaparece ignorándolo, se transforma cuando decides usarlo. Cada fracaso puede hundirte o puede convertirse en el punto desde el que empiezas a reconstruirte. No puedes controlar todo lo que ocurre, pero sí puedes controlar si te quedas en el suelo o te levantas una vez más. Y esa decisión, repetida una y otra vez, es lo que separa a los que avanzan de los que se quedan atrapados en su propia mente. Esto no va de motivación, va de disciplina brutal, va de mirarte al espejo y dejar de mentirte, va de entender que el camino nunca termina y que eso es precisamente lo que lo hace valioso. Adoptar esta mentalidad no es un salto heroico, es algo más frío, más constante. No necesitas cambiar tu vida de golpe después de caer, solo necesitas no quedarte quieto. Un paso, luego otro, sin prisa, sin excusas. Cada pequeño avance es una grieta en las cadenas que arrastras. No se rompen de golpe, se desgastan. Y en ese desgaste silencioso está la verdadera transformación. Porque no es cuestión de motivación, es cuestión de insistir cuando ya no sientes nada. Si sigues avanzando, aunque sea lento, algo cambia. Te endureces, te vuelves más resistente. Y un día sin darte cuenta miras atrás y no reconoces a la persona que eras. Ahora viene la parte incómoda. Todos cargamos con algo, fracaso, rechazo, momentos que preferirías borrar y muchos hacen lo mismo, esconderlo, negarlo, fingir que no importa. Pero lo que ignoras no desaparece, se queda dentro, pudriéndose, y poco a poco te limitas sin que lo veas. La única salida es enfrentarlo, no rodearlo, no suavizarlo, mirarlo de frente, porque ahí es donde empieza el cambio real, cuando dejas de huir de tu propia historia. Cada herida tiene dos opciones, debilitarte o convertirse en combustible. Puedes usar lo que te pasó como excusa o como prueba de que puedes soportar más de lo que creías. Imagina eso por un segundo. Todo lo que te dolió convertido en fuerza, todo lo que te frenó empujándote hacia adelante. Pero este camino no es cómodo, requiere que te sientes contigo mismo, que escuches lo que normalmente evitas, escribirlo, decirlo en voz alta, escucharte. Al principio será incómodo, incluso doloroso, pero cuanto más lo haces, más control recuperas. Dejas de ser alguien que sufrió algo y te conviertes en alguien que lo superó. Aquí no hay finales felices fáciles, hay decisiones diarias, hay días en los que no querrás seguir y aún así seguirás, porque entiendes algo que la mayoría no quiere aceptar. El dolor no es el final, es la materia prima. Y si sabes usarla, puede convertirte en alguien imposible de detener. Hay momentos que no parecen importantes, un segundo, nada más. Pero ahí es donde se decide todo, ese instante en el que dudas, en el que algo dentro de ti susurra, déjalo, es rápido, casi invisible. Pero si obedeces, cambia tu dirección por completo. La mayoría pierde ahí, no en grandes fracasos, no en caídas épicas, pierden en ese segundo, cuando eligen lo fácil, cuando dejan que una emoción pasajera dicte su futuro. Pero hay otra fría, más consciente. Detenerte un solo segundo antes de rendirte y en ese silencio separar lo que sientes de lo que realmente quieres, porque la duda grita, tus objetivos no. En ese segundo decides quién manda, si el miedo o tú.
Y cada vez que eliges seguir, aunque no tengas ganas, te vuelves más peligroso, más difícil de romper. Ahora imagina esto, llevas mucho tiempo avanzando, estás cansado, vacío, pero crees que ya casi has llegado. Solo un poco más, doblas la esquina y no hay final. Solo más camino, más pendiente, más desgaste. Eso destroza a la mayoría, porque viven mirando la meta, no el proceso, y cuando la meta se aleja, se rompen, se frustran, se rinden. Pero hay otra forma de moverse en este juego, dejar de mirar el final, olvidarte de la cima y centrarte en lo único que es real, el paso que estás dando ahora, sin promesas, sin garantías. Solo trabajo, porque cuando dejas de esperar que todo termine, dejas de sufrir cuando no termina. Y algo cambia. Te vuelves constante, preciso, imparable. El final llegará o no, no importa. Lo que importa es en quién te conviertes mientras avanzas, porque al final la cima no era el destino, era la excusa. La verdadera transformación ocurrió en el camino que casi nadie está dispuesto a recorrer. La disciplina no es bonita, no inspira, no emociona, es repetitiva, fría y muchas veces solitaria. Imagina un grupo moviéndose al unísono, sin dudas, sin pausas, sin preguntas. No es talento, es control, es hacer lo que toca, incluso cuando no quieres hacerlo. Y eso es lo que la mayoría evita. Porque la disciplina no te da placer inmediato, te exige, te obliga a cumplir contigo mismo cuando nadie está mirando. Aquí está la diferencia. La motivación es inestable, viene y se va, la disciplina se queda. Es la voz que no negocia, la que te levanta cuando estás cansado, la que te hace seguir cuando ya no sientes nada. No necesitas un entorno extremo para construirla. Empieza donde estás, en silencio, cumpliendo pequeñas cosas todos los días, sin fallar. Porque cada vez que cumples te refuerzas, y cada vez que fallas también te estás entrenando, pero para perder. Con el tiempo algo cambia. Lo que antes pesaba se vuelve rutina. Lo que parecía imposible se vuelve normal, y sin darte cuenta te conviertes en alguien más resistente, más preciso, más difícil de romper. Pero hay algo aún más peligroso que la falta de disciplina: conformarte. Todos empiezan desde cero, sin logros, sin reconocimiento, pero muchos se quedan ahí. No porque no puedan avanzar, sino porque dejan de intentarlo. Se acostumbran, se anestesian y convierten una vida entera en una versión reducida de lo que podría haber sido. El miedo ayuda a eso, te susurra que es mejor no arriesgar, que es mejor quedarte donde estás, seguro, controlado, limitado. Pero si quieres algo real, vas a tener que moverte hacia lo incómodo, hacia lo incierto, hacia donde sabes que puedes fallar, porque fallar no es el problema. Quedarte pequeño, sí. Cada caída te muestra algo, te expone, te obliga a adaptarte o romperte, y si eliges seguir, te vuelves más fuerte. La mayoría nunca llega a su límite, no porque no exista, sino porque se rinden mucho antes. Así que la pregunta no es si puedes más, la pregunta es cuánto estás dispuesto a soportar para descubrirlo, porque conformarte no es descansar, es renunciar. Y eso es una derrota silenciosa que dura toda la vida. Las reglas existen por una razón, pero también para mantenerte dentro de un límite. Cuando entras en un sistema te enseñan lo necesario, cumple esto, entrega aquello, llega a tiempo. Y si haces todo bien, eres suficiente. Pero suficiente es una trampa, una jaula cómoda donde tu potencial se oxida sin que te des cuenta. Porque si tu objetivo es solo cumplir, nunca vas a descubrir hasta dónde puedes llegar. Nunca vas a romperte, nunca vas a reconstruirte en algo más fuerte. Imagina esto, te piden una semana de trabajo, cumples y ya está, pero podrías haber hecho más, mucho más. No para que te aplaudan, sino para demostrarte a ti mismo que no tienes límites reales, solo límites aceptados. El crecimiento no ocurre cuando haces lo justo. Ocurre cuando cruzas esa línea invisible donde empieza la incomodidad, donde nadie te obliga, pero tú decides exigirte igual. Ahí es donde cambias. Ahí es donde te separas del resto. Y lo curioso es esto. Puede que nadie lo note, puede que nadie te recompense, pero tú sí lo sabes. Y ese conocimiento pesa, te obliga a mantener el nivel o a aceptar que te estás traicionando. Si te rodeas de gente que va más allá, lo normal se distorsiona, lo mediocre empieza a incomodarte. Y poco a poco tu estándar sube sin que te des cuenta. Ahora hablemos de algo más peligroso. La idea de la grandeza. Te han hecho creer que es algo lejano, reservado para unos pocos, gente distinta, gente especial. Mentira. La mayoría no falla por falta de capacidad. Falla porque nunca lo intenta de verdad, porque acepta el papel que le dieron, porque cree que no puede salirse del guión. Te etiquetan desde el principio. ¿Quién eres? ¿Qué puedes hacer?
¿Hasta dónde puedes llegar? Y si no cuestionas eso, acabas viviendo una vida que no elegiste. Pero algunos rompen, ignoran el molde, se meten en terrenos donde no encajan y pagan el precio. Dudas, caídas, rechazo, pero también ganan algo que otros nunca tendrán, una versión real de sí mismos. No la que les dijeron que fueran, la que construyeron. La grandeza no es un premio, es una consecuencia de hacer lo que otros evitan, de sostenerte cuando todo dentro de ti quiere parar, de avanzar sin garantías. No necesitas permiso, solo necesitas decidir que no vas a vivir dentro de los límites que te dieron, porque al final no hay nada más oscuro que darte cuenta demasiado tarde de que podrías haber sido mucho más, pero elegiste no intentarlo. Convertirte en quien podrías ser. No es un camino limpio, es incómodo, es lento y a veces es solitario. No solo luchas contra lo que ves, luchas contra lo que llevas dentro, contra las normas que te moldearon, contra las voces que te dijeron hasta dónde podías llegar, contra esa versión de ti que se conforma y te quiere mantener pequeño. Transformarte de verdad exige algo que casi nadie está dispuesto a hacer. Dejar de usar el pasado como refugio. Lo que te pasó ya no importa. Lo que importa es si lo sigues usando como excusa. Y aquí viene otra verdad incómoda. No todo el mundo puede acompañarte. Hay personas que te frenan sin decir una palabra, que te hacen cómodo cuando deberías estar avanzando. Si quieres cambiar, tienes que elegir bien quién se queda. Rodéate de los que te empujan, de los que no aceptan versiones mediocres de sí mismos, ni de ti. Porque este camino no se recorre una vez. Se recorre todos los días, sin aplausos, sin garantías, solo con una decisión constante, no parar. Y habrá momentos en los que tendrás que elegir encajar o avanzar, ser aceptado o ser real. Porque vivir la vida que quieres a veces significa decepcionar a otros. Y sí, eso duele, pero no tanto como vivir una vida que no elegiste. Hay algo que debería inquietarte. No lo que fuiste, sino lo que aún podrías ser. Esa versión tuya que sigue esperando, esa que no descansa, que no se conforma, que te recuerda cada día que estás por debajo de tu potencial. Cada minuto que pasas compadeciéndote es un minuto que pierdes construyendo algo real. Cada día que no avanzas. Es un día más lejos de esa vida que sabes que podrías tener. No es falta de tiempo, no es falta de oportunidades, es falta de decisión. Así que decide. O sigues igual o aceptas el precio de cambiar. Porque al final no hay nada más oscuro que darte cuenta de que podrías haber sido mucho más, pero nunca tuviste el valor de intentarlo. Si este mensaje te ha removido algo por dentro, suscríbete y quédate. Aquí no venimos a motivarte, venimos a empujarte